Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro del cuarto ciclo de Españolas por Descubrir, dedicado hoy a una mujer, a una madrileña de nacimiento, Carolina Codina Numiscaya, más conocida como Lina Codina. Ella estuvo casada, como ustedes saben, con un gran músico, con Prokofiev, y será hoy recordada en este ciclo gracias a la famosísima escritora y periodista Reyes Monforte. Querida Reyes, muchas gracias. A vosotras siempre. Muchas gracias por estar aquí con todas nosotras, por participar, por colaborar con el Círculo de Orellana, uniéndote también a esta misión que tenemos, que es la de profundizar en la vida y en la obra, de muchas mujeres que tanto aportaron y que, pese a ello, a veces se quedan bastante olvidadas. Me vas a permitir, en primer lugar, como suelo hacer en otras ocasiones, que dedique unas palabras de agradecimiento al Instituto Cervantes. Y le dedico siempre unas palabras de agradecimiento por toda la implicación y por toda la ayuda que recibimos del Instituto Cervantes en este programa, porque de su mano conseguimos llegar más lejos, a más gente y, sobre todo, personas que nos une el interés por la cultura española, el interés por el español. Como bien saben todos ustedes, la forma nuestra, la forma de actuar del Círculo de Orellana es dando visibilidad al talento femenino, poniéndolo en valor y divulgándolo. Y lo hacemos con programas que nos permiten actuar desde el pasado al presente en el que estamos, pensando que siempre debemos recordar, agradeciendo a todas aquellas personas, aquellas mujeres que fueron abriendo un camino para que ahora, las que estamos nosotras en plena actividad, lo podamos realizar. Lo mismo que nosotras, espero que contribuyamos a facilitar entre las nuevas generaciones que el talento y la excelencia deben de ocupar el lugar que merecen. Y siempre así poder actuar en referencia a esas generaciones que aún están por llegar. Españolas por Descubrir pretende dar visibilidad a bastantes de las mujeres que nos precedieron y que fueron capaces de continuar hacia adelante con valentía, con esfuerzo y con compromiso, y también con mucha pasión. Pasión que les ayudó en gran medida a conseguir esas metas desde las dificultades y, pese a ello, pues a veces quedando en el olvido. Y antes de presentar a Reyes Monforte, me van a permitir que salude a alguno de los ponentes que van a intervenir en estos próximos meses, que tendremos 5 encuentros. Pues hay 3 ponentes que están con nosotros. En primer lugar, Patricia Kleiman, la musicóloga. Muchas gracias, Patricia, porque intervendrá junto a Rosa Torres Pardo el próximo 17 de marzo para hablar sobre otra mujer, también en el ámbito de la música, Pauline Viardot García. También tenemos con nosotros a una historiadora que además es socia del Círculo de Orellana, María José Rubio, que nos presentará el 26 de abril a la infanta doña Isabel, más conocida como la Chata. Gracias, María José. Y también nos acompaña Alicia Ballina, que, Alicia, nos presentarás en el mes de junio, el 16 de junio, a una mujer tremendamente desconocida en el campo artístico, Nela Arias Misón. Y lo harás con, además, otros 2 ponentes, con Lalo Azcona, que vendrá, y también vendrá el cuarto marido, que es una persona, un gran intelectual, un poeta, que nos acompañará también en ese encuentro del 16 de junio. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y gracias, por supuesto, a todo el público, porque realmente todos los meses nos sentimos
arropadas con la compañía, con la presencia de todo el público que o bien aquí en el Instituto Cervantes o a través de las redes o a través de las conferencias, a través de YouTube, hacen que estas mujeres, nuestras españolas por descubrir, cada día estén llegando más lejos. Reyes, querida Reyes, también madrileña. Pues sí, somos de las poquitas que debemos quedar, ¿no? Sí, yo también. Tú, yo y bueno, tú, Lina y yo. Y Lina. Bueno, de Reyes, que la conocen muy bien, yo destacaría que es una gran periodista y escritora. Dentro de su trayectoria como periodista, pues has estado muy ligada por tu trabajo a la radio, ¿no? Donde has dirigido y has presentado muchos programas en diferentes emisoras. Algunos los tenemos muy presentes, como El País de los Locos, en Onda Cero, o también 5 Lunas en Punto Radio. También has sido colaboradora en televisión, en diferentes programas, Telemadrid, Antena 3 Televisión, La 2, guionista y colaboradora de programas como Espejo Público, como Alto y Claro, en El Mundo Televisión, y creo que actualmente estás también como columnista en el diario de La Razón. Sí. Pero ya si hablamos como autora, pues realmente los éxitos por eso decía inicialmente, de gran éxito, porque ese primer libro, Un burka por amor, realmente fue algo increíble. Tuviste más de 1,5 millones de ejemplares vendidos, con unas 60 ediciones, y increíble. Se convirtió en un gran bestseller y además también hubo una serie de televisión que hizo A3 Media, también con muchísima audiencia. Yo tengo aquí un dato de 4,5 millones de espectadores, o sea que realmente algo increíble. Después de Un burka por amor vinieron otras publicaciones como Amor cruel, La rosa escondida, La infiel, Besos de arena y, por supuesto, Una pasión rusa. Una pasión rusa que todos estos libros han estado y están traducidos a varios idiomas, pero Una pasión rusa es el gran libro sobre Lina Codina, libro que además ha sido premiado. Ha sido premiado en el 2015 recibiendo el premio de novela histórica Alfonso X y también en el año 2017 el premio de novela histórica Ciudad de Cartagena. Bueno, estamos deseando escucharte. Lo único decir que en el 2018, además, has publicado La memoria de la lavanda y creo que estás preparando algo que muy pronto Sí, podremos... bueno, en un mes sale la nueva novela que se llama Postales del Este, que está ambientada, como no podía ser de otra manera, cuando se celebra el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración exterminio de Auschwitz. Está ambientada en el campo de concentración de mujeres de Auschwitz, que además estaba gobernado por la mano férrea de una mujer que no era muy conocida y espero que, mira, hubiésemos llegado, no es española, pero sí era desconocida y por descubrir, María Mandel, que fue una de las mujeres de la SS más crueles y más sanguinarias, incluso asustaban al propio Mengele, al propio Himmler, al propio Josef Kramer o Rudolf Höss, así que imaginaros cómo debía ser. Pues estaremos ahí bien pendientes, atentos, ¿no? Y muy pendientes. Pues nada más, les dejo con Reyes Monforte. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quien tiene que dar realmente las gracias soy yo, a Leticia, al Círculo de Orellana y por supuesto, a todos ustedes y cómo olvidarme del Instituto Cervantes. Esta tarde-noche que vamos a hablar mucho de música, para un autor o para un lector estar en el Instituto Cervantes es como para un músico estar en el Teatro Real. Bueno, y tú lo sabrás muy bien, que nos vas a hablar de tu conferencia maravillosa dentro de unas semanas. Así que yo estoy encantada y me gusta mucho participar en este ciclo de españolas por descubrir o españolas desconocidas, porque Lina Codina o Lina Prokofiev, según al país donde vayas, la conocen de una manera o de otra. Lina Codina es una gran desconocida y digo lo de gran porque Lina tiene tuvo una mochila tanto personal como profesional muy pesada, muy repleta, muy rica, para bien y para mal. Yo siempre digo que la historia de Lina Codina es la historia del siglo XX, que son dos historias que van casi de la mano, van en paralelo. Las luces y las sombras de la vida de Lina Codina son casi
o van casi a la par de las luces y las sombras del siglo XX. El siglo XX pues, empezó con esa vida cultural en el Nueva York del principio de esos años de ese siglo XX, luego pasó a esa vanguardia cultural que se vivió en el París de los años 20, donde si eras artista o tenías algo que ver con la cultura, tenías que estar ahí, como bien le dijo Arthur Rubinstein a Prokofiev y a Lina, luego os lo contaré. Y bueno, una Primera Guerra Mundial, un periodo entre guerras, una Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el periodo entre guerras, la Guerra Civil Española, es decir, que las luces y las sombras del siglo XX son las luces y las sombras de Lina Codina. Españolas por descubrir, Lina Codina. Yo tengo que entonar aquí el mea culpa porque yo tardé muchísimo en descubrir a Lina y descubrí su historia de la manera, iba a decir más tonta, pero bueno, digamos más casual. Yo quedé a comer en un restaurante, en una calle que no está muy lejos de aquí, en la calle Barba de Braganza de Madrid. Bueno, mi sentido de la orientación es muy bueno, pero creo que está a 5 minutos andando. Y bueno, yo creo mucho en el destino. Lina también creía mucho en el destino. Yo creo que después de compartir con vosotros la historia de Lina, seguro que vosotros también vais a tener, no sé si vais a creer mucho en el destino, pero que algo hay, no sé, azar, llamarlo casualidad, llamarlo destino, llamarlo como sea. Bueno, pues quedé a comer con unos amigos, entre ellos había un músico y tenía que hacer una llamada de teléfono y en ese restaurante siempre había cobertura, siempre que había ido había cobertura. Bueno, pues ese día no. Y salí para hacer la llamada de teléfono y ya sabéis, cuando hablamos por la calle, subimos, bajamos de aquí para allá y de repente me di de bruces con una placa que yo no tenía ni idea, me enteré después que el Ayuntamiento de Madrid lo había puesto en el año 2011, que rezaba: aquí nació Lina Codina, cantante y esposa del compositor ruso Sergei Prokofiev. Y yo ya dejé de escuchar la conversación. Tampoco debía ser muy bueno, inteligente, no sé, pero interesante desde luego que no. Y dije, Prokofiev, yo soy una gran aficionada a la música clásica, no soy una gran entendida, pero ¿quién no conoce a uno de los músicos más importantes, músicos rusos más importantes y sin ruso del siglo XX? Y dije, yo no sabía que había estado con una española. Y mientras que escuchaba, o creía yo que estaba escuchando esa conversación telefónica, pues bueno, ya sabemos lo de los teléfonos inteligentes, lo busqué en Google. Y lo busqué sobre todo para ver cómo era físicamente, porque para conquistar a un genio como Sergei Prokofiev, pues tenía curiosidad. Y la vi que en esta foto que hay aquí, yo creo que, bueno, aquí ya tiene... A ver, que se me entienda bien, yo creo que aquí ya tenía unos 45 años, que hoy son los nuevos 20, ¿de acuerdo? O sea, los 45 o 50 son los nuevos 20, pero en 1930, que creo que está tomada esta foto, 35, pues claro, bueno, la sociedad, las personas y el baremo de la edad era muy diferente. Y la verdad es que Lina era una mujer francamente hermosa, parecía una actriz de cine mudo o una actriz de... hay fotografías que se parecen mucho a Greta Garbo o bueno, pues a las actrices que en su día se llevaba, ¿no? Tenía ese perfil, ese look. Y leyendo un poco la biografía, así un poquito grosso modo, claro, me encontré con una historia que digo, ¿cómo es posible que no conozcamos yo la primera esta historia? Porque es verdad, yo soy curiosa por naturaleza, no solo porque sea periodista, yo creo que tengo la curiosidad en el ADN y para una persona como yo o para cualquiera, sobre todo para un periodista, descubrir personajes y descubrir historias que no conoce nadie, pues casi es una mina de oro. Y cuando yo empecé a conocer la historia, lo que os comentaba antes, que vivió lo mejor y lo peor del siglo XX, que conoció a la crème de la crème de ese París de los años 20, que yo creo que todos los que amamos el arte, la cultura, la música, la literatura, las artes plásticas, pues estar en el París de los años 20, vamos, yo daría por lo menos 10 minutos de mi vida por poder... yo no sé si habéis visto la película de Woody Allen, Midnight in Paris o Medianoche en París, no sé si se tradujo así aquí, Medianoche en París, que es una gozada, es un escritor que llega del siglo XXI, que está intentando escribir su novela, sale una noche por París a ver si se inspira, le recoge un carruaje y le lleva a ese París de los años 20
se encuentra con Buñuel, con Dalí, con Picasso, con Gertrude Stein, con Coco Chanel, con Hemingway. Y claro, el hombre no quiere volver. Dice, ¿yo para qué voy a volver si esto es lo que a mí me gusta? Pues yo creo que un poco a los que nos gusta la cultura y el arte nos pasa un poco que cada vez que vemos esa película decimos, yo te entiendo, amigo, yo haría exactamente lo mismo. Y la verdad es que poco a poco pues, me fue seduciendo más. Lina era una gran seductora. Eso es lo que cuentan los que logran conocerla. Pero es que la historia ya de por sí te seduce mucho. Entonces, yo recuerdo que volví al restaurante y le pregunté al músico, ¿tú sabías que Sergei Prokofiev, que lógicamente le conocía, ¿tú sabías que Prokofiev había estado casado durante 20 años con una española, que trabajó codo con él, que el propio Prokofiev reconoció que no solo fue el amor de su vida, sino que si no llega a ser por Lina Codina, no hubiese compuesto las mejores composiciones que compuso Prokofiev? Y eso no solo lo decía el propio Prokofiev, que como artista y genio ruso pues le costaba al hombre reconocer las cosas y el tema de las emociones y de los sentimientos, sino que lo reconocían los críticos y sus amigos e incluso sus enemigos. De hecho, hay un dato curioso y es que bueno, seguro que conocéis, yo creo que una de las más famosas composiciones de Prokofiev es Pedro y el Lobo. Es difícil encontrar un teatro que en Navidad no ponga en cartel, en cartelera, pues una representación de Pedro y el Lobo. Pues Pedro y el Lobo lo compuso Prokofiev en 4 meses gracias a la insistencia de Lina. Yo creo que se puso tan pesada que Prokofiev dijo, mira, la voy a hacer, pero para que te calles y ya dejes de convencerme, porque estaba preparando otras cosas. No sé si estaba preparando entonces Romeo y Julieta o Guerra y Paz o El Jugador, una de esas óperas que él, ya estando en Rusia, estaba preparando. Y gracias a la insistencia de Lina Codina, pues los niños pueden entender perfectamente cómo funciona, que es de lo que se trata realmente Pedro y el Lobo, cómo funciona una orquesta, cómo van pues, las cuerdas, los instrumentos de viento, bueno, etc. Entonces, el amigo músico me dijo, bueno, es que no tenía ni idea, pero vamos, ahora mismo me voy a poner a investigar porque es curioso. Y eso es lo que hice yo. Así descubrí yo a Lina Codina en la calle. O sea, aquello de a ti te conocí en la calle y estas cosas que se suelen decir. Bueno, pues yo a Lina Codina la conocí en la calle y me sedujo su historia desde el principio. Y mi principal pregunta era cómo se puede pasar del número 4 de la calle Bárbara de Braganza de Madrid a un barracón de un campo de concentración de un gulag ruso de Stalin, condenada por espía extranjera, por enemiga del pueblo ruso, condenada a 20 años en un gulag soviético donde la temperatura más llevadera era los 50 grados bajo cero. O sea, hubo incluso un récord, un año que se llegaron incluso a los 71. ¿Cómo puede pasar una española o cualquier persona realmente? Pero, hombre, cuando te pilla un poquito más de cerca, te lo planteas un poco más. ¿Cómo es posible? Bueno, pues la vida o el destino que hablaba antes. ¿Cómo es posible? Bueno, pues Lina Codina nació en Madrid en 1897, es decir, casi a las puertas del siglo XX, y murió relativamente hace poco, que volvemos aquí a lo de españolas por descubrir y las grandes desconocidas. Murió en 1989, es decir, hace apenas 30 años más o menos. Y a mí, no solo como periodista, sino como persona, dije, qué rabia no haber conocido antes, pero vamos, no yo, sino cualquiera, la vida de esta mujer para haber podido tener acceso a ella, que nos lo contara ella de viva voz, porque es verdad que sobre su historia hay muy poco escrito, hay muy poco. Yo estoy segura que si Lina Codina hubiese nacido en Nueva York o en cualquier lugar de Estados Unidos, o fuera alemana, o fuera francesa, o hubiese sido italiana, ya habría 300 novelas, 400 series de televisión en Netflix, todas ahí metidas, o 50.000 películas. Pero no sé, a lo mejor por ser española pues costó un poquito más, o a lo mejor no tuvo nada que ver, porque la verdad es que Lina siempre presumía de ser madrileña, de ser española, pero era una mujer muy cosmopolita. ¿Cómo empezó la vida de Lina Codina? Bueno, pues como os digo, nació en Madrid, en la calle Bárbara de Braganza, en el número 4. Su padre era el tenor catalán Juan Codina y su madre era, aparte de una belleza, era una cantante buena, según cuentan, Olga Nemiscaya. Además era una belleza de mujer, era rubia con los ojos azules, todo lo contrario a Lina. Y entonces Juan Codina
pues por esa cosa latina siempre estaba muy orgullosa. ¿Ves? Es que la niña ha salido a mí, porque por eso ha salido tan guapa y tan lista y tan inteligente y por eso quiere ser cantante y quiere ser artista y se va a comer el mundo. Bueno, pues lo que suelen decir los padres, aunque sea verdad o mentira, vamos, en eso ya no entro. Y bueno, siempre sus padres eran artistas. Es verdad que no eran de primera línea, pero trabajaban, nunca dejaron de trabajar y viajaban mucho. Y Lina, cuando era pequeña, claro, no podía acompañarles, así que se quedaban... De Madrid se fue muy pronto, de España se fue muy pronto, se quedaba sobre todo en casa de los abuelos maternos, o bien en Odessa o bien en el Cáucaso. En verano, cuando las temperaturas eran un poco más agradables, pues se quedaban en el Cáucaso, si no, pues en Odessa. Y cuando se conocieron, y aquí también remarco lo del destino, cuando se conocieron Juan Codina y Olga Nemiskaya, los padres de Lina Codina, es verdad que el suegro, digamos el papá de Olga Nemiskaya, no estaba muy convencido. Porque, bueno, esto también suele pasar en todas las familias, ¿no? De mi niña se merece algo mejor, ¿dónde va este español? Que además tiene miedo escénico, era un tenor que tenía miedo escénico y bueno, pues los padres, el padre no lo veía con muy buenos ojos, pero llegó la niña y todo esto, pues, en fin, pasó a un segundo grado, por cierto, a un segundo plano. Los padres de Lina Codina se conocieron y vuelvo a remarcar aquí lo del destino, acordaros para lo que os voy a contar dentro de un ratito, se conocieron en la escuela del teatro de la Scala de Milán y se conocieron allí. Y pese a todo lo que todo el mundo decía, bueno, estos no van a llegar a nada, no van a llegar a nada, bueno, pues llegaron y tuvieron a Lina. Bueno, Lina, desde que era pequeñita, estaba muy en contacto con la cultura. Le gustaba la música, le gustaba ir al teatro, le gustaba pues, ir también a la ópera. Su abuelo y su abuela, sobre todo, le ponían pues, discos. Y sobre todo, su abuela, que se llamaba Carolina, de ahí le viene el nombre a Lina Codina, que realmente se llamaba Carolina, le leía mucho y le leía sobre todo fábulas. Y un día le leyó la fábula del grillo. No sé si la conocéis, es bueno, pues, que un grillo desde su escondite vio como una mariposa que era muy hermosa, pues volaba y, bueno, la libertad, qué alegría poder hacer y ir donde te dé la gana y qué bien, y que sea ahora en una flor, que sea ahora en una planta, bueno. Y un día el grillo, muerto de envidia, pues vio cómo alguien cazó la mariposa, la aplastó y la mató y le cortó las alas. Y entonces el grillo, en forma de consuelo, dijo, bueno, qué bien vivo escondido. Y era uno de los consejos que Carolina siempre le dio a Lina. Si quieres sobrevivir, es mejor permanecer escondido, que era un poco la moraleja de la fábula. Lina no siguió el consejo, a lo mejor si lo hubiese seguido, pues no hubiese tenido los problemas que la llevaron a un campo de concentración rusa, pero lógicamente Lina era una mujer cosmopolita. Poco a poco ya era una niña muy guerrera, que tenía mucha personalidad, era muy ambiciosa, se quería comer el mundo. Y cuando los abuelos maternos fallecieron, pues tanto Juan Codina como Olga Nemiskaya, sus papás, decidieron que, bueno, era en 1908, decidieron que pues la madre ya tenía 35 años, el padre tenía 40 años, vuelvo a lo de la edad, era otra época, y decidieron irse pues, de donde había una gran población de exiliados rusos, que fue a Nueva York. Entonces fueron a Nueva York y allí la pequeña Lina fue creciendo con mucho contacto en esa población de exiliados rusos. Se apoyaban, quedaban, se daban trabajo, se aconsejaban, si uno tenía un problema o de salud, bueno, pues lo que hacemos entre amigos también, ¿no? Pues esas conversaciones, hombre, no hacían una paella porque eran rusos, pero pues sí que se reunían los sábados, los domingos, se tomarían sus vodkas, digo yo, porque al ser rusos pues se tomarían sus vodkas y pues las conversaciones, que si pues la zarina era espía alemana, que si Rasputín tenía mucha influencia en la zarina y que por eso le mataron, que si pobre el zar Nicolás II, que hay que ver, le ha fallado a la familia con lo importante que es la familia, decían ellos, que el primo, el rey de Inglaterra, Jorge V, no le ha querido echar una mano cuando pues todo esto de los vientos de las revoluciones rusas. Y bueno, pues así poco a poco Lina fue creciendo y también crecieron sus sueños y sus deseos. Y su principal sueño, cuando tenía apenas 20 años, era ser cantante.
ella trabajaba como secretaria en una empresa que estaba vinculada pues, a estos exiliados rusos en Nueva York y era una mujer muy preparada, sabía 5 idiomas, pues sabía el ruso, sabía el alemán, sabía el italiano, el español. Juan Codina presumía mucho que también le había enseñado el catalán, que es verdad que Olga Neminskaya le decía, pero ¿para qué le enseñas a la niña? Bueno, fíjate ahora, con esto lo que se puede liar, yo no sé ni si contarlo, pero bueno, está en el libro. ¿Para qué le enseñas a la niña el catalán, que solo puede hablar en Cataluña? Perdona, Cataluña fue un imperio, tú es que como eres rusa, no te enteras. Bueno, hay algo que se cuenta en la novela que, bueno, que parece ser que sucedió así, pero vamos, conocía cinco idiomas, tenía un don de gentes espectacular para una chica tan joven. Era una mujer muy atractiva, con unos rasgos muy latinos, que en Nueva York y en todo el mundo llamó mucho la atención. Y bueno, ella se fue preparando, es verdad, tenía una voz de soprano ligera. No era la mejor voz del mundo, pero según luego le dijo Prokofiev y según su propia madre, que bueno, era cantante y sabía de lo que hablaba, y de su propio padre, pues con un poco de trabajo y con un poco de dedicación, pues podía llegar a ser brillante y ganarse la vida con eso. Y en eso estaba la joven y bella y carismática y glamurosa, porque era muy glamurosa, Lina Codina, cuando un día unos amigos de sus padres llamaron a casa para decirle si había leído la prensa. Y dijo, pues sí, he leído la prensa, pero no he visto nada que me interese. Y dice, bueno, pues la has leído mal, porque acaba de llegar a Nueva York Sergei Prokofiev, y la prensa estadounidense, más bien la prensa de Nueva York, le presentaba como el león de la revolución musical, como un futurista, como un visionario, hay que escucharlo. Bueno, estas cosas que dicen muchas veces los críticos y la prensa, lo mismo que dijeron de Lola Flores, bueno, ya sé que la comparación es muy odiosa a Prokofiev y Lola Flores, pero lo mismo que publicaron en Nueva York, un periódico, no sé si fue ahora mismo no recuerdo cuál fue, no nombro ninguno por si acaso. No canta, no baila, pero no se la pierdan, hay que verla. Bueno, pues tampoco bailaba ni cantaba Prokofiev, pero bueno, pues venía con la etiqueta de genio y sobre todo con la etiqueta de el heredero, estas cosas que también muchas veces la prensa nos ponemos muy pesados y lo decimos, el heredero del gran Stravinsky, cosa que a Prokofiev, por cierto, no le sentaba muy bien porque él era un poquito suyo, el hombre. Y le dijo, bueno, pues en diciembre de 1918 debuta Sergei Prokofiev en el Carnegie Hall y bueno, estamos invitados. Y claro, Lina se volvió loca, pero más por ir al teatro, más por ir al Carnegie Hall que por escuchar a Prokofiev. Y después de escuchar el concierto para piano número 1 de Prokofiev, creo que fue el 10 de enero de 1918, Lina se quedó completamente, bueno, Lina y todos los que estaban allí, pero Lina especialmente extasiada con lo que había escuchado. Con lo que había escuchado y con lo que había visto, con las dos cosas. Como luego su madre y esta amiga que les invitó al teatro, pues también le dijeron, sí, tú te has enamorado de la música de Prokofiev y del propio Prokofiev, porque bueno, Prokofiev era 5 o 6 años mayor que Lina, pero es verdad que tenía una apariencia un poco más madura. Y además le vio aparecer, pues imaginaros, en el escenario, vestido de frac, rubio con los ojos azules, con el pelo así peinado hacia atrás, se sentó en el piano y lo destrozó musicalmente hablando. Entonces, bueno, pues Lina llegó a casa y no podía pensar en otra cosa. Y vuelve el destino. Mes y medio más tarde, es decir, en febrero de 1919, se encontró, cuando iba a su puesto de trabajo, con un matrimonio ruso, de ese exilio ruso que os hablaba antes, los Stal. Él era Alexei Stal, que fue uno de los hombres fuertes de la Duma y que salió de Rusia en cuanto Lenin llegó al poder porque le dijeron o te vas o te vamos, o te quedas aquí para siempre. Y una cantante brasileña muy famosa en su día, su propio marido la llamaba Vera Diva, y que eran muy amigos de Prokofiev y se encontraron a Lina y le dijeron, oye Lina, como te gustó tanto el concierto de Prokofiev en el Carnegie Hall, pues mira, va a tocar ahora, va a dar otro concierto en el Aeolian de Nueva York. Así que si te apetece, bueno, que sí le apetecía, claro.
Imagínate. Y además te lo podemos presentar porque, mira, se va a quedar un tiempo en Nueva York, es muy tímido, no tiene amigos, nosotros lo estamos intentando meter, pues lógicamente, entre nosotros, entre la población rusa. Y bueno, como sois más o menos de la misma edad, pues seguro que y a ti te gusta tanto la música, quieres ser cantante, seguro que te cae bien. Y ya, oh, sí, 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 pues nada, estupendo. Fueron a verlo y fue el primer contacto, fue el primer encuentro entre Lina Kodina y Sergei Prokofiev. La verdad es que nadie sabe cómo fue ese primer encuentro. Solo han contado que fue amor a primera vista. Yo en la novela, pues bueno, lo relato que se encontraron en el vestíbulo, ¿no? Y que se encontraron casi los dos. Y que ella le dijo, porque ella tenía mucho carácter, pues eso está muy bien, pero sonaba mejor en el Carnegie Hall, porque el Carnegie Hall tiene mejor, bueno, se escucha mejor. Y bueno, resumiendo, amor a primera vista. Y empezaron una relación casi clandestina, bueno, casi no, clandestina. Solían quedar ese mismo día que se conocieron, en los estales, pues bueno, invitado a la pareja, que todavía no era pareja, pero a la pareja a su casa de Staten Island, y ahí poco a poco, pues Sergei Prokofiev, que no era tonto y se enamoró de ella como se enamoraba todo el mundo, pues la fue conquistando poco a poco y de manera clandestina. Primero porque su madre, la madre de Lina Kodina, no estaba muy convencida, por supuesto que admiraba a Prokofiev, le gustaba mucho además que fuera ruso, pero claro, no dejaba de verle en los periódicos apareciendo en fotos con muchas mujeres, cada día con una, pues con una actriz, que a lo mejor no era nada, pero claro, insisto, estamos en el año 1919, 1920, la situación era otra. Bueno, hoy en día, en cuanto apareces en una foto con alguien también se lía la que no se debería liar, pues imaginaros. Y la madre de Lina hablaba mucho con ella y decía, ten cuidado, que tu sueño es ser cantante, no te distraigas, este hombre es muy famoso, este hombre es artista, es músico, además es ruso, lo decía una propia rusa, el alma rusa, la contradicción, te quiero, no te quiero, la vida, la muerte, ten cuidado, que sois muy jóvenes, a ver qué va a pasar. Pues lo que tenía que pasar, que Prokofiev pues, la enamoraba a través de su música. Se cuenta que un día, por ejemplo, le dijo, oye, pues en uno de esos paseos que se harían, yo qué sé, por Central Park o por algún sitio de estos de Nueva York, le dijo, ¿me regalas 14 minutos de tu vida? ¿Tienes esos 14 minutos para regalarme? Y Lina dijo, hombre, por supuesto. Y le llevó a una sala, la sala de un teatro vacío, y le tocó la ahora famosa Sinfonía Clásica de Prokofiev. 14 minutos, bueno, la sinfonía es una maravilla y se la tocó solo para ella. Entonces, esos pequeños detalles, otro día también le tocó pues, sí, el concierto número 2 para piano, todos esos detalles, poco a poco, Prokofiev fue enamorando, que ya lo estaba, pero fue enamorando hasta el final a Lina, hasta que, bueno, la madre de Lina habló claramente con Prokofiev y dijo, esto lo tendremos que formalizar de alguna manera, porque tú tienes que dejar de aparecer con mi hija en todas las fiestas, en todos los eventos, en todos los estrenos, porque esto puede dar que hablar. Y poco a poco pues fueron, que sea un concierto de Rachmaninoff, el estreno, la presentación oficial, fue cuando Prokofiev llevó de la mano a Lina Kodina con un vestido que, por cierto, se hizo ella misma, porque, insisto, si Lina Kodina, yo creo que es que se equivocó de época. Si Lina Kodina hubiese nacido en esta época, sería una de las grandes influencers, en el buen sentido de la palabra, que las hay también. Y la verdad es que se puso, pues bueno, iba guapísima, iba muy elegante, y esa noche conquistó a todo el mundo. Era una cena homenaje en el Club Bohemians al pianista, creo que era Richard Bauer, si no me equivoco, y allí se encontró con Arthur Rubinstein, que sin ser muy consciente, después de alabar, oye, Prokofiev, ¿dónde has conocido a esta belleza de mujer? Pero no solo bella, sino que por ese don de gentes te podía hablar de cualquier cosa, de pintura, de escultura, de una ópera, de cualquier cosa. Y claro, todo el mundo estaba encantado, tanto hombres como mujeres, porque tenía una capacidad de seducción y un magnetismo muy acentuado. Y el propio Rubinstein fue quien les hizo un comentario que
sin saberlo, les cambió la vida. Les dijo, el lugar del mundo donde hay que estar ahora mismo, año 1920 os hablo, no es Nueva York, es París. Ahí es donde se está cociendo realmente lo que va a ser una auténtica revolución, no solo musical, sino artística, cultural. Y además le dijo a Lina, y tú en París puedes ser una diosa porque estás llena de luz. Y París pues es todo luz. Y ahora mismo es todo arte y todo cultura. Es allí donde tenéis que ir. Y bueno, pues Prokofiev se quedó pensando y dijo, pues ¿por qué no? Si yo ya he triunfado en Nueva York, acababa de salir en 1918, salió de Rusia huyendo de la Revolución Rusa. Más que huyendo de la Revolución Rusa, huyendo de la política, porque Prokofiev siempre decía que él era un poco ese dicho de yo soy músico y me acuesto a las 8 y lo demás es ruido, lo demás no me interesa lo que pasa en el mundo, pues eso es un poco. Prokofiev siempre decía, mi música está más allá del tiempo y del espacio. No le interesaba la política, solo quería componer, solo quería su piano, solo quería su música. Y pensando, dijo, pues voy a hacer caso a los que me dicen que hay que estar hoy en día, en los años 20, no solo en Europa, sino en París. Y se lo dijo a Lina, Lina, me voy a París y quiero que te vengas conmigo. Lina encantada, pero ya os podéis imaginar la madre. El padre menos, pero la madre era como ni loca, vas a irte, no estás casada con él, se van a creer que es su amante y por mucho que le intentara explicar Juan Codina, eso es Europa, es París, son otros tiempos, la gente lo va a entender, a la madre no le convencía nada. ¿Cómo se fue Prokofiev a París? Mantuvieron la relación epistolar a través de las cartas, pero claro, Lina quería estar con el amor de su vida. Y encontraron una excusa perfecta, y es que Lina quería seguir preparándose y educando su voz. ¿Y qué mejor sitio que París? Que la madre no le quedó otro remedio que ceder y dijo, bueno, pues venga, te damos permiso, pero vas a estar viviendo con unos amigos de la familia. Los Stahl también se fueron a París, con lo cual lo tenían fácil. El día que llegó Lina Codina a París, fue la primera gran desilusión porque no se encontró a Prokofiev. Y digo que no se encontró a Prokofiev cuando sabía perfectamente que iba porque se cruzaron en el mismo puerto. Prokofiev, que llevaba meses intentando que viniera Lina, también estaba intentando sacar a su madre de Rusia. Su madre María Grigorievna, que era... Si Lina Codina fue el norte, la brújula de Sergei Prokofiev, su madre era la brújula, muchas veces Lina decía, es que es tu amor platónico, era su referencia, porque había hecho mucho por su hijo, había luchado mucho. Y bueno, estaba enferma, tenía un glaucoma severo y tenía que salir de Rusia porque allí ya estaban en plena guerra. Y bueno, justo otra vez el destino, hizo coincidir que Sergei estuvo en ese puerto el mismo día que llegó Lina, pero tuvo que coger un barco para ir a Marsella, ir a recoger a su madre. Bueno, después de 2 o 3 días, un poco perdidos todos, por fin se encontraron y bueno, se encontraron y lo primero que hizo Prokofiev es presentar a Lina a su madre, pero claro, no la podía presentar porque ya os digo que Prokofiev tenía una serie de problemas con eso de gestionar las emociones y ser sincero con lo que sentía en realidad y le dijo a su madre que era una colaboradora estadounidense que le estaba ayudando, que esto sí que era verdad, le estaba ayudando a traducir una obra suya que se llamaba El amor de las 3 naranjas al inglés, porque bueno, el Covent Garden en Londres estaban interesados en que se estrenara esta ópera. Entonces, la madre de Prokofiev le dijo, bueno, una cosa es que yo tengo un glaucoma severo y otra cosa es que esté ciega y sé perfectamente lo que estoy viendo. Esta mujer, se refería a Lina Codina, esta no puede ser estadounidense en su vida por cómo habla, por la cultura que tiene. No tenía muy buenas sensaciones la madre de Prokofiev de los estadounidenses. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, se rompió el hielo. Tanto Lina como la madre de Prokofiev tuvieron una relación muy buena, muy especial. Lina cuidó mucho de la madre de Prokofiev, seguramente porque estaba
bueno, veía un poco reflejada la imagen de su madre, y su madre seguía en Nueva York con su padre, y al tenerla lejos, pues bueno, era un poco como la imagen materna. Y ahí empezó la gran vida de Lina Kodina y de Sergei Prokofiev sin casarse. Y digo esto de sin casarse porque luego lo vais a entender. Ellos salían a los cafés, a los conciertos, a las fiestas. Lina empezó, también estaba con sus clases de voz, por supuesto. Lina, pues claro, de repente conoció pues, a los grandes amigos que había hecho en los meses que había estado en París Prokofiev antes que ella, pues a los grandes amigos que había hecho su marido, iba a decir, no, su pareja, vamos, su amor, Prokofiev, que luego enseguida pasaron a ser más amigos de Lina que del propio Prokofiev, porque Prokofiev era un poquito más mermado, entre comillas, con el tema de las relaciones públicas, de comunicarse, de relacionarse, y bueno, pues empezó a conocer a Hemingway, a Coco Chanel. Con Coco Chanel, imaginaros, dos mujeres tan vanguardistas, dos mujeres tan seguras, tan bellas, con las ideas tan claras, tan rompedoras, bueno, pues imaginaros juntas, luego os cuento cómo fue el encuentro. Se hicieron muy amigos del director de los ballets rusos, Diaghilev, que se convirtió casi en el padre no solo artístico, sino casi padre también en el ámbito personal de Prokofiev. Jean Cocteau, Matisse, Ravel, bueno, todos los que estaban en ese París del que les habló Rubinstein en Nueva York, en ese París de los años 20, se hicieron amigos. Y estaban todos metidos en el mismo núcleo. Y una noche el propio Diaghilev dijo, bueno, vamos a continuar la fiesta en casa de Coco Chanel. Claro, imagínate que a ti te dicen eso. En casa de Coco Chanel, vale, pues vamos. Y allí, pues, bueno, ese encuentro, yo relato ese encuentro en la novela entre Coco Chanel y Lina Kodina, Lina que tenía la propia Coco Chanel se lo dijo, viéndote y mirándote, no sé cómo hay algunas mujeres y algunos hombres que les cuesta entender lo que es la elegancia natural. Lo tuyo es elegancia natural. Y se entendieron muy bien, porque además en esa época era la época caucásica que la dieron en llamar de Coco Chanel. Y no era por otra cosa que porque Coco Chanel tenía un amante ruso. Y entonces, bueno, como que entendió mejor a Lina, porque también tenía un amante ruso. El amante, además, bueno, esto es algo muy conocido porque ella misma lo dijo y se ha escrito en infinidad de biografías, era el primo carnal del zar Nicolás II, Dmitri Pavlovich, creo que se llamaba así, y además hay una anécdota muy curiosa porque Coco Chanel le dijo... No sé si vosotros os acordáis de esa imagen de Coco Chanel en la revista Harper's Bazaar, que sale con un pijama de seda y por primera vez con sus características perlas. Bueno, pues esas perlas le confesó a Lina que era de la familia Romanov, que habían salido corriendo a Rusia, como para no salir después de la Revolución Rusa, pues corrieron y huyeron de Rusia y, claro, se cogieron las joyas de la familia Romanov que pudieron. Y al que era amante de Coco Chanel, pues bueno, le tocaron, entre otras cosas, las perlas, que se las regaló a Coco Chanel. Entonces, claro, Coco Chanel, que además se declaró contraria, vamos, que más bien odiaba todo lo que olía bolchevique, pues siempre contaba esa anécdota de las perlas. Si estos supieran que las perlas de la familia Romanov son las que están en mi cuello, pues fíjate lo que se organizaría. Bueno, con estos son pequeñas anécdotas, pero que reflejaban un poco la vida, la buena vida, la vida artística, la vida cultural, la vida rica que estaban viviendo los Prokofiev en París. Hasta que, bueno, Lina se dio cuenta que tenía que hacer algo para seguir con su sueño de cantante y para convencer a Prokofiev que tenían que casarse porque no podían vivir durante más tiempo así. Esto del matrimonio a lo mejor hoy suena un poco antiguo, esa necesidad pero en 1923, que es cuando se casaron, no era tan antigua. O sea, era una seguridad, sobre todo para la mujer, poder ir con su marido. Y a Prokofiev, cada vez que le hablaban de matrimonio, le salían granos. O sea, decía, no, esto del matrimonio es como si me atan una cuerda con una piedra al otro extremo y me tiran al río Sena.
y le dijo a Lina que no quería casarse, que él estaba bien como estaba. Entonces le dijo a Lina, vale, muy bien, que por cierto, las malas lenguas dicen que se lo aconsejó su suegra, su futura suegra. Toma el mando de la situación y haz lo que tengas que hacer. Y entonces Lina dijo, bueno, pues me voy a Milán a estudiar, quiero debutar como cantante y lo voy a hacer. Y se fue 2 años a Milán. La relación, de nuevo epistolar, siguió, se vieron un par de veces durante esos 2 años. Todo el mundo le decía a Prokofiev, ¿cómo estás tan loco? Has dejado escapar a una mujer no solo bellísima, sino a una mujer con esa inteligencia y con esa preparación musical que no compones igual desde que no estás con ella. Y bueno, en Milán pasó algo que también fue muy decisivo en el futuro no solo de Lina, sino del matrimonio Prokofiev. Ella por fin logró debutar en el Teatro Carcano de Milán. Perdonadme, vuelvo al destino, justo donde se conocieron sus padres, en Milán, y bueno, incluso acordó con Prokofiev cuál iba a ser su nombre artístico. Iba a ser Lina Juvera, ni Codina ni Prokofiev, Juvera, para tener entidad propia ella. Y Rigoletto, Gilda, no se podía pedir más para alguien que iba a debutar. Y todo iba muy bien, el día de la representación, todo iba estupendamente, Prokofiev no pudo estar. Ella estaba tranquila hasta que en un momento dado ella creyó ver movimiento entre bambalinas y quizá lo hubo, pero eso no fue la razón. Se empezó a quedar sin voz, le empezaron a sudar las manos, sintió como que se mareaba. Y lo que tenía Lina Codina, lo que estaba experimentando era lo mismo que sufría su padre, miedo escénico. Entonces, pues imaginaros que el gran sueño de tu vida, que es convertirte en cantante, y que cuando lo consigues y debutas siendo Gilda de Rigoletto en un teatro de Milán, de repente descubres que tienes miedo escénico, o sea, toda esa manera de actuar que tenía ella, que era una estrella fuera del escenario, se subía al escenario y se le apagaba poco a poco la voz. Y bueno, en su día, pues claro, ahora tienes miedo escénico y pues prácticamente te lo curan, no te lo tratan, pero en su día, pues no. Y entonces ella fue consciente de que nunca llegaría a ser la gran cantante que ella pues había pensado que podía ser. Y tiempo más tarde se encontró otra vez con Prokofiev y Prokofiev le dijo, antes de que Lina le dijera, mira, me estoy planteando esto de ser cantante porque me pasó esto, le dijo, voy a volver a París y quiero que vuelvas conmigo. Y Lina le dijo, esto es muy de novela, pero bueno, fue así. Bueno, yo vuelvo a París contigo, pero con un anillo en el dedo, no en la mano, sino en el dedo. Y dijo Prokofiev, pues en el dedo lo vas a tener. Y volvieron a París, se casaron en Alemania, se casaron en Etal en 1923. Y volvieron a París y volvieron a tener esa vida. Ella ya iba embarazada, ella tuvo su primer hijo, pero volvieron a la vida de las salidas, de los estrenos, de los conciertos, de la ópera, de las fiestas en casa. Ya salían menos por Montparnasse, Montmartre, salían menos porque, bueno, pues iban a casa, un poco lo que hacían en su día Coco Chanel, pues ahora los Prokofiev. Y bueno, las luces de ese París de los años 20 se iban poco a poco apagando. En 1924 fue cuando murió Lenin, si no me equivoco, en enero de 1924. Y fue entonces cuando Stalin llegó al poder y empezaron a llegar emisarios rusos para intentar convencer a Prokofiev de que volviera a su tierra, algo que no estaba en la mente de Prokofiev y mucho menos de Lina. ¿Por qué? Porque habían oído cosas. No se sabía con claridad, pero habían oído cosas de que en Rusia estaba pasando algo, que la gente estaba desapareciendo, que salía por la mañana de sus casas y no volvía. Empezaron las purgas. La gran purga fue de 1936 a 1953, que falleció Stalin, pero bueno, ya se estaba empezando a hablar de las purgas, de los centros de reeducación, de las granjas. Bueno, lo llamaban así, ya sabemos cómo llevan algunos lo de la semántica, sobre todo cuando están en política. Las granjas de reeducación, las granjas penales de laboro. Bueno, no se sabía, pero se sabía. Entonces eso le frenaba mucho a Prokofiev.
A finales de 1924 falleció la madre de Prokofiev. Y eso le hundió, no en una depresión, pero sí que le trastocó un poco, porque se quedó no solo huérfano de madre, sino huérfano de raíces, de pasado, de nostalgia. Y empezó entre que los emisarios rusos no paraban de no hay ningún problema, te vamos a tratar muy bien, vente a Moscú, porque estás triunfando en todo el mundo, en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, en Italia, en España, porque también vino a España, en París, ¿y por qué no vuelves a tu tierra? ¿Qué tienes contra tu tierra? El pueblo ruso, como hablaban ellos, el pueblo ruso está deseando verte, incluso también a tu mujer, que ya la conocemos, ya hemos visto fotos, que hay que ver, oye, qué guapa y además qué elegante y vente a Rusia. Bueno, pues entre eso y que quedó un poco trastocado por la muerte de su madre, empezó a pensar si realmente no tendría que darle una oportunidad a Rusia. Vale, sí salió en 1918, pero ya estaban en 1924, 25 y quizá había sido quizá era el momento de volver. Pero no estaba muy convencido porque Stravinsky le decía, ni se te ocurra, los propios amigos, artistas todos, poetas, pintores, pues en Rusia le decían, no vuelvas, estás loco, está la gente deseando salir de aquí, ¿cómo vas a volver tú? Que aquí hay problemas hay problemas, piénsatelo, Prokofiev. Y bueno, se lo pensó hasta que dejó de pensárselo. Y en 1927 se produce el gran regreso, el primer viaje de Prokofiev con Lina, que fue casi un viaje oficial, porque es como si hubiese ido el presidente, bueno, iba a decir el presidente de los Estados Unidos, no creo que al presidente de los Estados Unidos en esa época lo hubiesen recibido así, pero vamos, una visita oficial. Le trataron tanto a él como a ella como si fueran auténticos, bueno, reyes tampoco es la palabra porque no eran muy partidarios de los reyes, de las monarquías, el gobierno de Stalin, pero bueno, pues Stalin tenía el convencimiento que los artistas rusos eran los ingenieros del alma del pueblo ruso, y si se controlaba a los intelectuales, a los artistas, en este caso a Prokofiev, pues se podía controlar de una manera mucho más sencilla al pueblo, pues a través de la propaganda y demás. Y bueno, pues la verdad es que tuvo algunas, vamos a decir, diferencias de criterio con algunos rusos que vivían en París y que le dijeron a Prokofiev que bueno, se había dejado vencer por la vanidad, por la soberbia, que cómo era capaz de volver a Rusia con todo lo que estaba pasando y lo que estaban sufriendo sus compatriotas. Y bueno, también es verdad que hubo mucha gente que le criticó, pero también es entendible en todo artista, bueno, y en toda persona. Está muy bien que triunfes en todo el mundo, pero tú también tienes esa espinita de querer triunfar en tu tierra, con los tuyos, que tener el reconocimiento no solo de tu familia, sino de tus amigos, de tus compañeros, de tu país, de tu pueblo. Y bueno, Prokofiev hizo caso omiso, como hacía casi siempre cuando tomaba una decisión, y a la única que le preguntó fue a Lina. Lina, ¿te apetece que vayamos a Rusia? Y bueno, con todo lo que le había dicho, que todo iba a ser perfecto, dijo, pues sí, venga, vámonos a Rusia. Además, era un viaje de ida y vuelta. Es decir, sabían que no se iban a quedar allí, que era el gran peligro, no poder salir de Rusia. Bueno, dio conciertos que fueron todo un éxito de crítica, de público, se juntó con la crème de la intelectualidad también rusa y se fue encantado. Fue una gira de unos meses y regresó a París pues hinchado. Como buen artista, cuando tiene mucho éxito y cuando le regalan los oídos, que en este caso pues era verdad. Y nada, se fue encantado. Hay una anécdota que suelen contar porque, claro, le pusieron en el Hotel Metropol, que yo no sé si lo conocéis en Moscú, era uno de los mejores hoteles, pero cuando ya llegó tanto Lina como Prokofiev a Moscú, había solo una planta dedicada al hotel, lo demás era todo para mandatarios extranjeros o para los propios mandatarios del Partido Comunista, del gobierno de Stalin. Y pues le pusieron en la mejor suite y le habían advertido sus amigos, tened cuidado que en cualquier sitio en Rusia hay un micrófono.
Y bueno, bromearon un poco, ay, ¿te imaginas que en este ramo de flores hay un micrófono? ¿Te imaginas que aquí hay un micrófono? ¿O te imaginas que Lina descolgó el teléfono? ¿Te imaginas que aquí? Y de repente se puso blanca y le dijo a Prokofiev, he escuchado un clic. Y dice, bueno, y escucharás muchos más. Y comentaron, porque era tan bonita la suite, que comentaron, madre mía, a esta suite solo le falta un piano para que yo pueda tocar. Bueno, pues se fueron a cenar, invitados siempre por el partido, y sin que el partido les perdiera de vista, les llevaban por los sitios donde tenía que llevarle para hacerle entender que no era así, que Moscú estaba viviendo una época brillante y que no había necesidad, que no había pobreza, que no había desaparecidos, que todo eso era pues mala prensa de los países occidentales que querían hundir a Rusia. Y cuando volvieron de la cena se encontraron con un piano. Claro, dijo Lina, menos mal que no has hecho menos un caballo, porque imagínate, nos hubiesen puesto un caballo aquí. O sea, que efectivamente sí que había micrófonos. Luego, cuando volvió ya a París, cuando lo contaba, pues por ejemplo, Diaghilev le dijo, bueno, y seguro que en cada tecla del piano había pues 2 micrófonos por cada tecla seguro. Fue una experiencia pues muy bonita tanto para Sergei como para Lina, porque incluso ofrecieron algún concierto juntos. Ella le acompañaba cantando al piano, no mucho, porque tenía que controlar ese miedo escénico, pero, por ejemplo, también hizo algún concierto en la radio, incluso grabó para la radio de Moscú algunas canciones. Es decir, que los dos fueron muy bien cuidados, esa era la orden, cuidar muy bien a los Prokofiev, tanto a él como a ella, porque todos sabían de la gran influencia que tenía Lina sobre Prokofiev, no solo personal, sino profesional. Y a finales de la época de los 20, bueno, pues después del éxito que tuvieron en Moscú, el París de los años 20, como os comentaba, ya se estaba apagando, ya esa vanguardia cultural ya no era tal, ya se estaba agotando. Luego pasó la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, el mundo estaba virando, estaba cambiando, las luces se convirtieron en sombra y bueno, Prokofiev dijo, quizás es el mejor momento de volver a Rusia, que nos quieren, nos alaban, nos dan todo lo que queremos, y aquí en París ya se está apagando toda esta vida cultural que teníamos. Y bueno, pasó algo que también le convenció, y fue la muerte de su gran padre, tanto, bueno, casi personal, pero sobre todo profesional, Diaghilev. Diaghilev murió, el director de los ballets rusos, murió en 1929 y además murió en un hotel de Venecia, en unas condiciones que todavía no se han aclarado, en unas condiciones un poco extrañas. Y lo hizo pues, 15 o 20 días después del último estreno, de la última representación que hicieron juntos Prokofiev y Diaghilev, que fue El hijo pródigo, que también el nombre hablando de destino, el nombre de la obra, pues también tenía mucho mensaje. Y bueno, pues entre la muerte de su madre, lo bien que la habían tratado en Moscú, los cantos de sirena que le llegaban de Stalin, de vuelve, 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 la muerte de Diaghilev, pues sentó a Lina y le dijo, Lina, si tú quieres, siempre que tú quieras, yo creo que es el momento de volver a Rusia y de seguir componiendo allí, y me han asegurado que voy a tener mis estrenos, mis óperas, me han ofrecido incluso que haga la música de un par de películas, todas patrióticas, pero eso él todavía no lo sabía. Y patrióticas quiero decir todas encargadas por el propio Stalin. Es decir, que dijeran pues bueno, las cosas que decía Stalin, pues como lo hacían con Hitler, pues lo hacían con Stalin. Y Lina luego más tarde reconoció que de lo único que se arrepentía en su vida, y mira que a lo mejor hubo muchas cosas de las que se podía haber arrepentido, pero de lo único que se arrepentía en la vida era de haberle dicho a Prokofiev, sí, vámonos a Rusia. Pero bueno, tampoco podía hacer otra cosa, tampoco sabía mucho más. Ella, ¿cómo iba a imaginar que su vida iba a ir por los derroteros que luego finalmente fue? Y en 1936, justo cuando estallaba la Guerra Civil Española aquí en España, pues los Prokofiev, con sus 2 hijos, que ya tenía 2 hijos, como bien le dijo Diaghilev a Prokofiev, una mujer con un hijo es general, con 2 ya es mariscal, así que
date por vencido porque vas a hacer siempre lo que diga tu mujer. Y efectivamente, por eso le preguntó, ¿quieres que nos vayamos con la familia rusa? Bueno, pues le dijo que sí y en 1936 la consigna de Stalin era que no le falte nada a Prokofiev. Les dieron un apartamento, una casa, para ellos solos, cosa que no sucedía porque una casa, bueno, ya sabemos todos cómo funcionaba aquello, a lo mejor podían vivir pues 3 familias y numerosas en un mismo apartamento, pues bueno, pues un apartamento solo para, y además con su coche, con su chofer, todo era para bienes y todo era que necesitas que te lo damos y todo era libertad y todo puedes salir y tus hijos pueden estudiar y tu mujer puede seguir grabando y dando conciertos sin ningún problema, hasta que empezaron a pues surgir los problemas. El principal problema de Prokofiev, además de Stalin, según Stalin, era Lina Kodina. ¿Por qué? Porque lo que quería Stalin y el partido era que Prokofiev, como todos los demás artistas rusos, trabajaran, digamos, a favor de obra y no fueran individualistas, como decían ellos, es decir, no compusieran sus propias composiciones. Y Lina siempre le decía, tú no puedes componer para el partido, aunque el partido te diga que es para el pueblo, es para el partido. Tú eres un músico universal, tienes que componer pues como siempre has compuesto, le gusta a la gente o no le guste. Entonces, todo eso llegaba claro, a los máximos mandatarios y veían que Lina Kodina se estaba convirtiendo en un verdadero problema no solo para el partido, sino para la reeducación que el partido estaba intentando hacer con Prokofiev. Y empezaron los problemas, empezaron las tiranteces entre el matrimonio. ¿Por qué empezaron las tiranteces? Porque en uno de los veranos que bueno, el partido solía dar casas o alojamientos, dachas que llamaban ellos, a los artistas en verano. Ahí para que pudieran componer, para que estuvieran tranquilos, siempre iban con la familia, con los hijos, con lo que fuera. Y un verano le sorprendió a Prokofiev porque solo había sitio para él, no había sitio para su mujer ni para sus hijos. Entonces, bueno, nadie sospechó nada, claro, a toro pasado es siempre fácil, pero dijo, bueno, pues no te preocupes, yo llegaré un poquito más tarde, me iré con los niños a Sochi y bueno, pues mira, yo tengo cosas que hacer porque realmente pues necesitamos, porque le habían dado permiso para viajar a Hollywood, pero un permiso muy especial, un permiso que podían viajar el matrimonio Prokofiev, pero los niños se quedaban en Moscú. ¿Por qué? Porque así se aseguraban de que los padres iban a volver. Si se llevaban los niños, los Prokofiev no volvían, ni los padres ni los hijos. Entonces, Lina, que ya estaba viviendo ese ambiente de murmuraciones, de conspiraciones, de silencios, qué es lo que pasa, por qué desaparecen nuestros amigos, los poetas, los artistas, y por qué no sabemos nada de ellos. Y cada vez que pasaba por la Lubianka, que como sabéis, bueno, es una de las cárceles más horrorosas que ha habido en la historia de la humanidad, y veía las lucecitas amarillas encendidas incluso de noche. Lina siempre le preguntaba en el coche a Prokofiev con el chofer oficial, ¿por qué están siempre encendidas las luces amarillas en la Lubianka? ¿Qué estará pasando detrás de esas ventanas? Y Prokofiev, pues como sabía que además el chofer podía ser perfectamente pues, un informador o alguien del partido o no, decía, pues bueno, tú no te preocupes, tú no hagas nada malo y no acabarás ahí, fíjate. Tú no te preocupes que los que acaban ahí es porque algo malo habrán hecho. Y además se cuenta la anécdota que un día un chofer le dijo, desde los sótanos de la Lubianka, tiene unas vistas estupendas porque se ve Siberia. Eso quiere decir que todos los que entraban en la Lubianka acababan en Siberia. Era muy difícil entrar en la Lubianka y, bueno, si salías, si tenías la suerte de salir y no morir en algún interrogatorio o en alguna sesión de torturas, pues, bueno, tenías la gran suerte de ir a un gulag en Siberia. Entonces, bueno, pues Lina ya tenía sus sospechas y ya se enfrentó a Prokofiev y le dijo, mira, tenemos que irnos de Rusia. A ti
no te están dejando componer lo que tú quieres, porque enseguida le propusieron no hacer la música de un par de películas que las hizo y además tuvo mucho éxito. A una de ellas fue Stalin al propio estreno y coincidió con ellos y todo muy amable, todo tal. Pero claro, le habían pedido una cantata para el 20º aniversario del partido, luego otra para el cumpleaños de Stalin. Era todo muy para el partido y eso era lo que a Lina le ponía de los nervios, porque quería el Prokofiev universal, el Prokofiev, el músico que triunfaba en todos los lugares del mundo independientemente de quién ocupara el gobierno en cada país. Y bueno, dada la insistencia, pues el gobierno les dejó salir a una pequeña gira por Estados Unidos. Y Lina disfrutó muchísimo porque acabaron en Hollywood. Y allí conoció pues, a todas las actrices y a todos los actores del Hollywood dorado. Se encontró con Walt Disney, que estuvo toda la estancia intentando convencerla de que convenciera a su vez, lo mismo que pasó con Pedro y el Lobo, que convenciera a su marido de que trabajaran juntos, porque querían hacer, que luego finalmente se hizo, una película de Pedro y el Lobo, lo que hizo Walt Disney, pero quería que su marido le pusiera música. Luego pues realmente lo consiguió. Entonces ella estaba muy feliz porque recuperaba la vida, recuperaba el brillo en los ojos, recuperaba las ganas de vivir que Moscú le estaba chupando poco a poco y que a medida que se alejaba de Moscú y entraba ya en la parte occidental y sobre todo pues, en ese Hollywood dorado que volvió a triunfar, por supuesto, pues claro, la gran obsesión de Lina era decirle a Prokofiev, es que tenemos que salir de Rusia, pero te están ofreciendo trabajo en Hollywood y en Estados Unidos, te echan de menos y te están llamando de Suiza y te están llamando de Italia y te están llamando de París, no puedes decirles que no. Y entonces peleaban mucho porque, claro, Prokofiev prefería hacer que no se enteraba de nada, pero realmente se enteraba de todo. ¿Cómo no se iba a enterar? Si se enteraba Lina, ¿cómo no se iba a enterar de lo que realmente estaba pasando con sus propios amigos y compañeros en Moscú? Y ya se puso tan, digamos, pesada, entre comillas, Lina, que le dijo Prokofiev, pero tú no entiendes que se han quedado con nuestros hijos porque saben perfectamente lo que iba a pasar, que nos íbamos a quedar, que no nos podemos quedar, tenemos que volver, ya veremos cómo salimos, pero tenemos que volver. Volvieron, para disgusto de Lina, y pasaron por París. Ella no lo sabía, pero pudo ver por última vez a Coco Chanel, no despedirse de ella, pero bueno, y a todos sus amigos que habían dejado allí en ese París de los que tenían un recuerdo maravilloso, y volvieron a Rusia. Y ahí ya empezó el gran problema. El gran problema es que, como os contaba antes, en una casa de verano pues había sitio para Prokofiev, pero no para su mujer ni para sus hijos. Y dijo, bueno, pues yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer en Moscú y iré unos días con los niños a Sochi, que además le decía Prokofiev, y además a ti te gusta, pues mira, así estamos separados 10 días y no va a pasar nada, nos va a venir muy bien y sobre todo para mí que tengo que trabajar en Romeo y Julieta, por ejemplo. Y de repente recibe una carta de Prokofiev escrita en color rojo. Y le extrañó, porque siempre le escribía pues, normal. Y siempre con un encabezamiento que era querida Linette o querida Lina o lo que fuera. Y ese encabezamiento no figuraba. Y le extrañó que le dijera, tengo muchas ganas de verte, no le extrañó que se lo dijera, pero sí, no sé bailar, cosas de esas que dices, ¿y para qué me dices que no sabes bailar? Si yo ya sé que eres un pato, ya sé que no sabes bailar. Pero bueno, tampoco le dio importancia porque dijo, bueno, lleva 10 días sin mí o 15 días sin mí, me está echando de menos, pues... Y además le ponía como una especie de unas indicaciones sobre cómo llegar a la casa de veraneo donde estaba. Y claro, Lina decía... De hecho, le llamó por teléfono y dijo, pero ¿y para qué me dices lo de bailar? ¿Y para qué me dices que te crees que no me acuerdo en cuál es la dirección de la casa donde estás? Y bueno, lo dejó pasar. Dijo, bueno, pues una cosa de estos genios artistas.
Luego, más tarde, descubriría que la carta no era para ella. Sergei era bastante distraído, Prokofiev, ya lo hizo durante el noviazgo. Durante el noviazgo él solía salir pues, con bastantes, digamos, amigos y amigas. Y una vez, cosa que le indignó mucho a la madre de Lina, se mandó un ramo de flores, bueno, 2 ramos de flores, y se confundió en la dirección y en la tarjeta. Bueno, un despiste, ¿no? Y entonces decía exactamente lo mismo, pero poniendo querida Lina o querida Stella Adler, que era una actriz muy conocida cuando estuvieron en Nueva York y bueno, pues tenía cierta amistad. Y claro, eso cuando lo vio la madre de Lina, casi le da un síncope. ¿Ves lo que te he dicho? Si es que no te puedes fiar de estos rusos. La madre, que era rusa, no te puedes fiar de los genios, de los músicos rusos, porque luego pasa lo que pasa. Bueno, pues aquí cuando vio la carta, ella, cuando lo vio, ese primer contacto con la carta, no imaginó nada. Pero luego, cuando volvieron ya a la casa que tenían en Moscú, lo estoy intentando abreviar un poco porque creo que no me quiero ir de tiempo. Cuando volvieron a su casa de Moscú, descubrió un papel escrito con un poema con la misma tinta roja. Y dijo, qué raro, y leyó el poema y dijo, qué malo, porque el poema era bastante malo, la verdad. Dijo, esto no lo ha podido escribir Prokofiev y no es la letra de Prokofiev. Y se quedó con esa idea ahí. Y a los pocos días o a las pocas semanas le llegan rumores de que hay una joven estudiante de literatura, 20 años más joven que Lina, o 30 años más joven que Lina, no sé cuántas, cuyos padres tienen muy buena relación con el Partido Comunista, que se la está viendo mucho con Sergei Prokofiev en los estrenos, en los conciertos, en las conferencias, y se lo dice una amiga. Y entonces, bueno, la primera vez que se lo dicen, dice, bueno, pues será una de muchas, ¿no? Una de las alumnas que quieren saber más, que le gusta la música. Y cuando se encontró con una amiga personal de la pareja, le preguntó, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que debo preocuparme? Y le dijo la amiga, debiste preocuparte hace ya tiempo. Y ahí es cuando descubrió que algo estaba pasando. Entonces, unió la carta que recibió ella, que realmente no era para ella, sino para la otra, por cierto, tiene un nombre, la otra se llamaba Mira Mendelssohn, que era todo lo contrario a Lina Kodina. Pero Prokofiev, al parecer, pues se prendó de ella. No se enamoró, se prendó de ella. Hay 2 versiones, que el propio partido fue quien le puso a Mira Mendelssohn en el camino para separar de Lina, para que no tuviera esa influencia. Dijeron, bueno, pues 2 pájaros de un tiro, nos quitamos a la mujer, a Lina Kodina, de encima, y la reeducación de Prokofiev puede ser más fácil para nosotros. Y otra fue que, bueno, pues oye, que Prokofiev ya tenía... Insisto con lo de las edades, no nos enfademos ninguno, ya tenía 50 y tantos años, estaba mal de salud y bueno, pues parece ser que le hacía gracia esa mujer que le alababa mucho, que no le ponía problemas, que no le decía vámonos de Rusia, te están intentando comer la cabeza, tienes que componer lo que tú quieras y no lo que te dice el partido. Es decir, que con Lina todo eran peleas o todo era, mira, Sergei, tienes que hacer esto, no lo estás viendo, tienes que abrir los ojos. Y sin embargo, Mira Mendelssohn, pues al contrario, era un mar calmado, a todo sí, nunca le ponía ningún problema. Y cuando se enteró Lina, se lo dijo a Prokofiev, dime que esto es mentira o dime que esto es verdad. Y bueno, la verdad es que las pruebas eran tan evidentes que dijo, bueno, pues sí, es verdad. Y le pidió que rompiera esa relación y que siguieran con un matrimonio que ya tenían 20 años, que era una bobada. Y al principio creyó que la cosa funcionaba, pero en uno de los estrenos más importantes de Prokofiev se la encontró, pues si ellos estaban en la tercera fila, se la encontró en la segunda fila o en la primera fila. Entonces dijo, bueno, aquí ya me están tomando el pelo a base de bien y además lo típico, que ya lo sabía todo Moscú y que ella todavía no se lo terminaba de creer.
El matrimonio se rompió, además coincidió, la traición de Prokofiev a Alina coincidió con la traición de Stalin a Hitler, en ese pacto de no agresión que tenían, pues en 1941 saltó por los aires. Y bueno, Prokofiev abandonó a su familia. Grandes amigos de Prokofiev, entre ellos Boris Pasternak, que era más amigo de Alina, le decía, pero es que no te entendemos, Prokofiev, porque tienes a Alina que ya no es por su belleza, y es que va más allá, es que es una mujer que cuando entra en una sala, todo el mundo quiere hablar con ella, los ojos se van hacia ella, y Mira Mendelssohn era lo contrario, era pues una mujer muy poco afortunada, pero en todo, quiero decir, que no tenía ni don de gentes, ni donde palabras, solo tenía pues bueno, pues una ideología, digámoslo así, muy marcada, y solo quería admirar a Prokofiev y ya está. No se podía sacar más de Mira Mendelssohn. Pero bueno, Sergei decía que estaba profundamente enamorado de Lina Kodina, que era el amor de su vida, era la mujer de su vida, pero que, volvemos al alma rusa, esa contradicción de los genios rusos, pero que necesitaba vivir esa experiencia con Mira, que no sabía explicarlo porque no tenía explicación, pero que lo necesitaba así. Entonces, por mucho que los amigos, tanto de la pareja como solo de él, le decían, estás cometiendo un error, pues él decía que tenía que vivirlo. También había otra versión, porque Prokofiev, en un momento, antes de conocer a Mira Mendelssohn, fue censurado por el gobierno de Stalin porque ya no le gustaba lo que componía, porque no componía para el partido. Le acusaron de individualista, le acusaron de formalista y le acusaron de enemigo del pueblo. Y le empezaron a censurar sus estrenos, no le dejaban dar conciertos, se acabó el trabajo para Prokofiev. Y desde que conoció a Mira Mendelssohn, pues dio la casualidad que volvieron a contratarle, pudo estrenar por fin Romeo y Julieta, que se la tenían pues escondida durante años, y bueno, desde la relación que empezó con Mira Mendelssohn, insisto, muy bien relacionado con el partido, pues volvieron a contratarle, volvieron a encargarle conciertos, volvieron a encargarle la música para las películas, y volvieron los estrenos del gran Prokofiev, pues en Kirov, en Moscú, en Leningrad, en todos los sitios. Y claro, mucha gente decía, bueno, está claro, por supuesto que no la ama, pero le conviene porque lo que siempre dijo Prokofiev, yo lo que quiero es hacer música, yo lo que quiero es trabajar, mi música está más allá del tiempo y del espacio. Y si con esta mujer a mi lado me abre las puertas y puedo estrenar, yo sé a quién amo realmente, que es Alina, pero si ahora mismo me toca estar con esta mujer, yo lo que quiero es seguir componiendo. Bueno, eso Prokofiev se lo llevó a la tumba porque por mucho que le preguntó Lina y por mucho que incluso sus propios hijos le preguntaron, bueno, se lo llevó él a la tumba y yo creo que Lina Kodina también, porque cuando estaban a punto de entrar las tropas alemanas en Moscú, lo que hizo Stalin fue congregar a una serie de intelectuales, de artistas rusos y sacarlos de Moscú, porque, claro, la guerra estaba a las puertas, por así decirlo. Y se los llevaron a la zona de Kazajistán, creo que era. Hoy Kazajistán. Y cuentan que cuando ya Sergei Prokofiev estaba junto a Mira Mendelssohn en el vagón del tren, de repente salió corriendo y fue a buscar a Lina, a la casa familiar de Moscú, donde estaba Lina y donde estaban sus hijos. Entonces, al abrir la puerta a Lina, dijo, ha vuelto, vuelve. Y no volvió. Volvió para decirle, Lina, por favor, sé que es una locura, eres el amor de mi vida, te quiero a ti y quiero a mis hijos, pero tienes que aceptar esta relación que yo no sé lo que va a durar. Tienes que aceptar, o sea, fíjate lo que le podríamos decir ahora, fíjate en su día, ¿no? Lo que le dijo Lina. Tienes que aceptar esta relación, que a lo mejor es que dura 2 o 3 meses, pero acepta esta relación abierta.
Bueno, lo que le dijo Lina, yo creo que todavía se oye, ¿no? Por alguna calle de Moscú todavía queda por ahí. Y por supuesto se negó. Y muchos también le criticaron a Lina esa actitud, porque dijo, bueno, es que quedarse en Moscú en ese momento era muy peligroso, porque los bombardeos alemanes eran continuos y la gente moría y se tenían que ir pues, a las estaciones de metro. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Y ella dijo que no, que hasta ahí podíamos llegar, que ya se daría cuenta del error. Y bueno, hubo un cruce de reproches y Prokofiev se fue con Mira Mendelssohn fuera de Moscú y ella se quedó, pero Prokofiev le dio a su hijo. Los hijos siempre se pusieron de parte de la madre porque, claro, tampoco entendía que el padre se fuera. Y le dio una carta que escribió para Lina, donde le explicaba qué es lo que había pasado. Esa carta la leyó Lina, no la leyó nadie más. No sabemos lo que puso en esa carta, porque esa carta, hago aquí un pequeño paréntesis, ahora vuelvo. Recuérdamelo, porque yo es que si no, y si tengo que ir cortando, me lo dices, ¿eh? Sí, vale. No, acabo enseguida, es que me queda lo mejor, ¿Ves? Si es que... Se me pasa igual. Además he venido con el iPad, con la escaleta de la conferencia, ni lo he abierto. Digo, para que no te pases de hora. Pues es que de verdad no se puede. Bueno, vengo otro día, no pasa nada. No, pero abro paréntesis porque antes de irse luego ya cuando pasó todo lo del Gulag y todo lo del juicio, todo lo de la condena y la muerte de Stalin, la muerte de Prokofiev, la muerte de todo el mundo, menos de Lina, que sobrevivió a todos, bueno, pues le dejó una serie de correspondencia a un amigo que tenía en la embajada, yo creo que era en la embajada francesa, que ella tenía muy buena relación con los franceses. Y cuando murió el embajador francés, pues su hijo se encontró con ello. Y como sí que leía que era Prokofiev, pero tampoco sabía que era algo íntimo, intentó subastarlo en Christie's. Entonces, Lina, pero ya con 80 y muchos años, que estaba viviendo en París, creo que era, se enteró que Christie's iba a subastar esa documentación, esa carta que no había leído nadie, y se presentó allí y logró parar la subasta, que hombre, está muy bien porque son cosas íntimas, pero nosotros nos hemos quedado con las ganas de saber qué escribiría Prokofiev a Lina. Bueno, muy brevemente, ¿dónde me había quedado? Bueno, vale, muy breve. Pasó la guerra allí, lo pasó muy mal, estuvo ingresada, estuvo a punto de morir, sus hijos también. Prokofiev no apareció en ningún momento por mucho que le llamó. De hecho, cuando su hijo por consumir leche contaminada, porque claro, no había para comer y se tenía que conseguir en cualquier sitio, Oleg, su segundo hijo, estuvo a punto de morir bueno, Lina venció, dejó a un lado su dignidad y cogió el teléfono, le llamó y dijo, mira, no te pido nada para mí, pero haz el favor de movilizar lo que tengas que movilizar, tus contactos, para que pueda Oleg ir al hospital, que le traten allí y que le salven. Eso sí que lo hizo, pero no se presentó. Cuando ella fue ingresada durante un mes o 2 meses, también por muchas complicaciones, que pensaron que era tifus, pero luego era una neumonía, pues bueno, sí que mandó un telegrama a Prokofiev, a su hijo, diciendo, cuida de tu madre, por favor, pero tampoco se presentó. Quiero decir que, bueno, todo muy doctor Zivago, es que es un dramón. Claro, es que ahora viene lo mejor y tengo que ir terminando. Bueno, da lo mismo. La cosa es que ya cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, pues Prokofiev vuelve a Moscú y bueno, pues la verdad es que le hace otra gran traición y es que decide casarse con Mira Mendelssohn. Se casa en enero de 1948 y a Lina la detienen casualmente, otra vez el destino, otra vez las casualidades, un mes más tarde, en febrero de 1948. La detienen, la llevan a la Lubyanka, allí pasa mes y medio torturada, interrogada, en las peores condiciones. Ya no entro en detalle porque, bueno, si os interesa, pues está ahí la novela y si no, pues miráis en otros sitios que no pasa nada. Es que no me da tiempo a contároslo. Pero bueno, pues como no confiesa porque le dicen que tiene que
tiene que reconocer que es espía extranjera y que además es enemiga del pueblo ruso. Y como ella está segura que no ha hecho nada malo, pues se niega a confesar. La trasladan de la Lubianka a la prisión de Lefortovo, que era aún peor. Y ya cuando están a punto de matarla, uno de los jueces que la interrogó, bueno, le convenció mediante una mentira diciendo que en la sala contigua estaba su marido, estaba Prokofiev y sus hijos, y que si ella no confesaba, matarían a sus hijos. Que por ley, una ley que se inventó en 1947, creo que fue, o 37 Stalin, bueno, pues podía ser así, ¿no? La persecución de un miembro de la familia conllevaba también la persecución, la tortura y la muerte del resto de la familia. Y ahí, pues, claro, Lina dijo, pues sí, firmó la confesión y, bueno, la llevaron a juicio. El juicio duró 15 minutos, se les olvidó poner un abogado defensor, estas cosas, y la condenaron, lógicamente, a 20 años por ser espía extranjera, confiscación de bienes y 20 años en un gulag, en un campo de concentración ruso en Siberia, en uno de los peores, en Abec. Y bueno, pues allí en el campo de concentración hizo lo posible para intentar. Ella se negó a hablar, durante toda su vida se negó a hablar de cómo había sido su vida en el campo de concentración. Y ella se hizo una promesa que cuando saliera del campo de concentración jamás volvería a hablar de lo que pasó allí. Por otras presas se sabe que organizó conciertos, que se ganó enseguida al director del Gulag, que le permitió hacer obras de teatro, lecturas, una pequeña biblioteca, que de repente, bueno, que se libró de ciertos trabajos forzados, porque mientras a lo mejor el resto de los presos estaba trabajando, ella estaba preparando pues, los conciertos, estaba preparando sobre todo las obras que sabía que le gustaban mucho al director del Gulag. Entonces, pues estaban trabajando todos los presos y de repente veían que entraba un violonchelo, entraba un violín. Y claro, todo el mundo decía, bueno, esto son las cosas de Lina. Lina ha conseguido pues, un instrumento más para la orquesta. Y bueno, allí no os lo puedo contar, pero también creó algo muy especial con el resto de la población presa. Y un día, el 5 de marzo de 1953, por los altavoces del Gulag, da la noticia de que Stalin ha muerto. Y bueno, pues sobre todo los prisioneros muy contentos, los demás no, pero los prisioneros muy contentos. Lo que no sabía Lina es, y aquí viene otra jugada del destino y con esto ya acabo, que el mismo día se enteraría después cuando una presa, semanas más tarde, estaba limpiando uno de los despachos de uno de los guardianes del Gulag y escuchó en la radio que en Argentina se estaba haciendo un homenaje al recientemente fallecido Sergei Prokofiev. Y entonces la presa, que además era muy amiga de Lina, dijo, madre mía, ¿cómo le cuento yo esto a Lina? Y se fue a contárselo a Lina y casi se muere, porque además el destino hizo que tanto Stalin como Sergei Prokofiev murieran el mismo día. Prokofiev murió 50 minutos antes, es decir, ni siquiera tuvo esa alegría, entre comillas, de decir, bueno, el que ha terminado con mi vida, porque al final ya no le dejaba componer, él estaba muy enfermo. También coincidió que cuando se enteró de la condena de Lina sufrió una especie de derrame cerebral, un accidente vascular y ya no quedó bien, ya quedó muy enfermo y muy mermado. El último golpe del destino es que, qué casualidad, que Prokofiev murió justo el mismo día de Stalin, que su cuerpo no pudo salir en 3 días de la casa de los padres de Mira Mendelssohn, porque, claro, las calles de Moscú estaban totalmente tomadas por las celebraciones, no, pero por las pompas, digamos, del entierro de Stalin. No pudieron ni siquiera enviarle flores, porque todas las flores eran para Stalin. Pravda informó, el diario más importante de Moscú, informó de la muerte de Sergei Prokofiev, siendo quien era, 3 días después de su muerte. Y la principal publicación musical informó de la muerte de Prokofiev en la página 116 de su publicación, porque las anteriores estaban dedicadas a loar la figura de Stalin. O sea, que incluso no solo en vida, sino en muerte, también le impidió morir de una manera digna.
Y bueno, Lina cuando se enteró al final, pues bueno, pasó 3 años más en el Gulag, hasta que ya, bueno, por las peticiones hubo una especie de… Bueno, que le dijeron que no había hecho delictivo, que se había pasado 8 años en un gulag por nada, porque no había hecho delictivo. El nuevo gobierno dijo, madre mía, lo que ha hecho Stalin, cuando empezaron a ver los archivos, los gulags, todo lo que había pasado ahí, dijo, bueno, vamos a sacar a esta gente y a ver si con un poquito de suerte. Y además tuvo su último gesto de digamos, bueno, de soberbia, no de carácter, porque el tribunal que le concedió un poco el indulto, por decirlo así, le dijo, ahora tiene que firmar una carta de arrepentimiento por lo que hizo. Y claro, Lina decía, pero si me acaban de decir ustedes que no hay hecho delictivo, ¿cómo me voy a arrepentir yo de algo que yo sé que no hubo, pero que ahora lo están ustedes reconociendo oficialmente? Total, que por fin salió del Gulag y cuando llegó a casa, lo primero que le pidió a sus hijos fue ir a ver, fue arreglarse, ponerse, pues como Lina solía ser, salió ya con 59 años, 60 años, y la primera salida que salió fue a ver la tumba de Prokofiev. Y lo voy a dejar ahí, pero es que hay mucho más. Lo voy a dejar ahí.